Dialogando con el padre Raúl Sánchez. A propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se preguntan muchas personas si verdaderamente Cristo resucitó o si esto fue un embuste. Las dudas frente a su resurrección pues están desde el primer siglo. Los apóstoles, hasta que no vieron y no lo oyeron, no entendieron y no creyeron. Cuando lo vieron y lo oyeron, entonces dijeron, porque hemos visto y oído, sabemos que está resucitado. Y porque hemos visto y oído, hemos entendido su mensaje. Y como hemos visto y oído, entendimos su palabra, lo que Él nos había enseñado, lo que nos había transmitido. Pues bien, al pasar el tiempo, de todas maneras, pues el mensaje de salvación se extendió y mucha gente pues creyó. Y esa es la fe, ahí es donde aparece la fe, ¿no? No necesitamos necesariamente de pruebas para creer, porque creer es precisamente a tener un asentimiento frente a algo que no hemos visto, pero que creemos. Esa es la fe. Pues bien, esa fe se fue extendiendo y se fue transmitiendo. Y por eso no ha sido vana la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido la predicación. Pero resulta que desde el año más o menos el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, pues aparecieron unos grandes hombres pensadores que empezaron a proponer muchas dudas sobre el aspecto del mensaje de salvación de la iglesia, porque eran aspectos donde la fe prácticamente no le estaba diciendo mucho a la gente y había aparecido la ciencia, el conocimiento, la tecnología que le está dando respuestas a muchos interrogantes que tenían las personas de fe, porque podían tocar, podían experimentar, podían explicar de manera científica aquellas cosas o fenómenos que eran atribuidos a seres mitológicos o de cuentos o seres fantásticos. La ciencia entonces empezó a aportar un dato, ¿no?, serio, tangible, sensible, que la gente ya no podía dudar. Dejémonos entonces de pensamientos, de cuentos, de fábulas, de historietas. Eso no opera hoy en día. Pues ese pensamiento se fue filtrando y colando de una manera espectacular, ¿no?, impresionante en nuestra sociedad. Y por eso hoy en día ni siquiera los mismos teólogos de la iglesia creen, ¿no?, en la resurrección en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué eso? Precisamente porque necesitamos ver, necesitamos tocar. Pero resulta que hubo unos testigos que vieron y tocaron. ¿Por qué no les creen? Eso es lo que uno tiene que plantearse. Es que hay unos testimonios que no se pueden desconocer. Existen unos testimonios que no se pueden borrar y quitar de tajo. Hoy la gente moderna, inclusive los teólogos, a una gente más preparada, más instruida, ¿no?, que es bastante racional, quiere ver, quiere tocar. A ver, no me vengan con fábulas, no me vengan con cuentos, no me vengan con mitos. Hasta que no vea, no toque, no voy a creer. Pues prácticamente son otros Tomases. Hasta no ver, hasta no tocar, hasta no palpar, hasta no mirar, no voy a creer. Pues bien, pero resulta que esas palabras sí las creen muchas personas. ¿Qué? Lo que dijo Tomás. Hasta no ver, no tocar, no meter mis dedos en los agujeros de esos clavos. Esas palabras sí las creen muchos, pero no creen lo que dicen los mismos apóstoles. ¿Qué? Porque hemos visto y oído. Porque hemos visto y oído. Ese hemos visto y oído es lo que se ha venido transmitiendo. Eso fue lo que recibió San Pablo, porque San Pablo no conoció a Cristo Jesús.
San Pablo tuvo una experiencia mística con Cristo Jesús, pero San Pablo tuvo que ir a hablar con los apóstoles para explicitar detalles y recibir el mensaje. Después entonces fue cuando Pablo se le impuso las manos y fue enviado, ahí se hizo apóstol. Entonces vemos pues que a veces existe como una manipulación, ¿no?, de la palabra del Señor. ¿Por qué hoy se duda de la resurrección de Cristo Jesús? Porque no hay pruebas, porque no he visto, porque no he tocado. Y entonces el testimonio de estos hombres, ¿en qué quedó? ¿En una fábula? ¿En una mentira? Y si desconocemos esas palabras de que hemos visto y oído, entonces también podemos desconocer otras. Pero entonces usted va a empezar a darse cuenta que cuáles son esas otras que podemos desconocer. Simple, que no caminó por el agua, que no multiplicó panes ni peces, que no convirtió las tinajas de agua en vino, que no calmó vientos ni tempestades, que no curó leprosos, que no expulsó demonios, que no hizo caminar al paralítico, que no hizo entonces prodigios ni milagros. Entonces usted va viendo que todo aquello que como que desborda la razón, el intelecto y la ciencia, entonces no es de buen recibo, no es digno de creer. Por lo tanto, entonces hacemos de la palabra del Señor algo sumamente selectivo que está en manos de algunos teólogos que son los que saben y los que nos van a enseñar ahora qué fue lo que en realidad dice y contiene el Evangelio. Y como en aquella época no había grabadoras, entonces no sabemos si realmente lo que Jesucristo dijo, lo dijo o no lo dijo. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos entonces? ¿Creemos o no creemos? ¿Qué es lo que debemos creer y no creer? Pues para que usted sea sensato, usted tiene que pensar lo siguiente. Si esto del cristianismo es un embuste, esto hace tiempo se hubiera acabado, hermano. Acabado. Hace tiempos. Y si esto es puro embuste, entonces, ¿por qué las fuerzas del mal quieren acabar lo que queda de ese mensaje? Y si esto es puro embuste y la palabra del Señor es pura mentira, ¿por qué se está cumpliendo lo que Él anunció? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.